Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a iniciar la segunda parte del tema de libertad de expresión. Hemos recorrido hasta aquí en el video anterior libertad de expresión, su concepto, la regulación constitucional. Hemos visto la cantidad de artículos que engloban la libertad de expresión y con ello hemos podido clasificar en las dimensiones de la libertad de expresión. Hemos podido identificar una fase individual y luego la institucional y la estratégica. Hoy nos toca resolver una incógnita, porque con todo lo que venimos viendo hasta acá, surge la pregunta. Y la pregunta es, ¿la libertad de expresión es absoluta? Habíamos dicho que no hay libertades absolutas, excepto la de pensamiento, como habíamos aclarado anteriormente, y por tanto la respuesta a esta pregunta es no. Entonces, si no es absoluta la libertad de expresión, habrán de existir límites a la libertad de expresión, con el cuidado que corresponde analizar esta cuestión, ¿no? Y también vamos a poder identificar estos límites dentro de aquellas dos dimensiones, o tres, la individual, la institucional o la estratégica. Depende en cuál de ellas nos posicionemos, vamos a encontrar una limitación distinta, y vamos a observar esto a través de dos doctrinas que se generan a partir del análisis de casos que se han llevado al análisis jurídico, y con ello cuáles son las eximentes de responsabilidad de los medios de comunicación. Siempre hablando por noticias falsas o inexactas. En principio aparece la doctrina Campillay. La vamos a relacionar con la dimensión individual de la libertad de expresión. Esta doctrina surge allá en mayo del 86. Los autos de este caso son Campillay con La Razón, Crónica y Popular, puesto que los diarios habían publicado una información de la policía respecto de ciertas conductas que le achacaban al señor Campillay, de las cuales en sede penal fue sobreseído. Es decir, toda esta información que surgió a partir de esta información policial que los diarios publicaron, pero sin mencionar de dónde provenía esa información, generó esta acción judicial contra los diarios, y en razón a esto, estos medios de comunicación han sido condenados por la información publicada. Lo cierto es que ocurre que este caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte entiende que los medios habían actuado de una manera imprudente, si se quiere, porque teniendo la fuente de información de la cual provenían estos datos, no la publicaron. A partir de este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nace la doctrina Campillay y se establecen algunas pautas, son tres, por las cuales los medios de comunicación no responderán siempre y cuando citen la fuente de donde proviene la información, usen el verbo potencial, esto significa habría ocurrido tal cosa, habría hecho tal otra, es decir, no poniendo a la cuestión, a la noticia, como algo aseverado, sino con un potencial. Esto ustedes quizá lo identifiquen en los medios de comunicación, más que nada desde el punto de vista de los chimentos en general. Si ustedes hacen un repaso ahora de algunas noticias de espectáculos, por ejemplo, van a encontrar un gran uso de los potenciales, y justamente deriva de aquí. Es decir, que alguien que se pueda sentir ofendido, dentro de la doctrina Campillay, el medio no va a responder, porque no está aseverando la circunstancia que indica. La otra posibilidad es no identificar a la persona afectada. Claramente esto implica que no puedo mencionar su nombre, ni tampoco características que lleven al público a identificar a la persona. Es decir, no puedo hacer ninguna de estas cuestiones. Ciertamente una pregunta habitual o un error habitual es creer que el medio no va a responder si cumple con estas tres pautas. Pero intenten imaginar por un momento una noticia en donde se cite la fuente, se use el potencial y no se nombra a la persona. Básicamente no sería un hoja en blanco, no habría noticia. ¿Qué podemos informar si hacemos todo esto? Por lo tanto, la doctrina Campillay es la utilización de una de estos puntos, estas pautas, no las tres. Sin embargo, esto que a veces es un error de estudio, incluso tuvo que ser tomado por la Corte para pulir la doctrina Campillay, y observen ustedes que tenemos una evolución jurisprudencial ahí citada, básicamente
en dos casos, Triaca con Diario La Razón, Triaca va con doble C, ahí está mal escrito, y Granada con Diarios y Noticias. ¿Cuál fue la cuestión que se pulió acá por parte de la Corte? En el caso de Triaca con Diario y La Razón, lo que ocurrió es que el medio hizo una aseveración, pero citando a la persona que había dado esa información. Es decir, fulano de tal dice que tal persona hizo tal cosa, se entiende la cuestión, ¿no? Entonces, la Corte entiende, en este caso, y analiza que si la persona afectada cuenta con una nota periodística en donde se cita a la persona que está diciendo esa noticia, en ese caso entonces el diario queda eximido porque la persona puede ir directamente contra quien lo está ofendiendo, por decirlo de alguna manera. No tiene necesidad de ir contra el diario si conoce a la persona que hizo correr esta información y se hizo cargo, ¿no?, de esta información. En el caso Granada con Diarios y Noticias, lo que ocurrió es que Diarios y Noticias era una agencia como Telam, una agencia de información, y lo que hicieron fue apresurarse, tener la primicia de unos decretos que se iban a emitir allá por el año 1985, durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, en donde se iba a declarar el estado de sitio y algunas personas iban a ser arrestadas, motivo por lo cual, informado esto, se hizo de manera que mencionaban una fuente, pero decían una alta fuente gubernamental. Granada entendió, y los abogados de Granada entendieron, que la doctrina Campillar no se estaba cumpliendo porque citar la fuente no podría ser decir una alta fuente gubernamental, porque en ese caso, ¿cuál es la fuente? Es como que no se está informando. Entonces, lo que ocurre es que a poco tiempo estoy refiriendo a menos de horas, de haberse dado la noticia, el ministro del Interior de entonces, en una conferencia de prensa, da a conocer estos decretos y el contenido de los mismos, que eran idénticos a la información que se había anticipado el medio. Fue una cuestión de primicia, es decir, ganaron la primicia de algo que iba a ocurrir y que efectivamente ocurrió. Por lo tanto, la Corte acá sostiene que, si bien el medio no comunicó la fuente de manera como la doctrina Campillar lo establece, la fuente se dio a conocer a sí misma durante esta conferencia. O sea, el mismo ministro del Interior hizo esta conferencia y aludió a todo el contenido que se había publicado antes. Aquí tienen lo que se conoce como la evolución jurisprudencial en algunos puntos, obviamente no son los únicos, pero que nos muestran y nos sirven de ejemplo para entender que las tres pautas que fija la doctrina Campillay no son a cumplir todas por el medio en cada noticia, sino que con alguna de estas basta, siempre que esté cumpliéndose con la misma. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ha titulado, ¿no? Es crimen pasional, la agente de la policía ya habría sido denunciada por acoso a otro compañero. Acá lo que está haciendo el medio es utilizar parte de estas pautas, porque ya está indicando habría, es decir, no está confirmando que había sido efectivamente denunciada por el acoso a otro compañero, en este caso, en esta noticia, que solamente la tomamos como ejemplo. Es más, intenté tomar un medio que no se conozca para no generar ninguna cuestión. Pero ahí tienen un ejemplo de la aplicación práctica. Si se meten en cualquier diario de espectáculos van a encontrar esto en cada nota, digamos. Bien, por otro lado tenemos la doctrina Real Malicia. Esta doctrina nace en Estados Unidos, se da dentro del estado de Alabama, en el condado de Montgomery, en 1960. Los autos son Sullivan versus New York Times. ¿Qué había pasado ahí? Esto que ustedes observan en pantalla y que tienen a disposición en el campus virtual, porque he subido esta solicitada que podrán ver aquí, titulada Escuche sus voces que claman. En el texto creo que está traducido como Oíd sus voces clamorosas. Esta es una traducción que está, se quiero mostrar, en este libro, espero que se vea bien, se llama Ninguna Ley, es una edición publicada por la Sociedad Interamericana de Prensa,
que relata todo el proceso del juicio de Sullivan versus New York Times y da una cantidad de detalles que nos exceden para el estudio de elementos en este caso, pero que es la fuente de muchas de las cosas que voy a decir ahora, porque ya estoy aplicando la doctrina Campione, como habrán notado, les estoy mostrando la fuente. De varias cosas que vamos a incluir en esta clase para identificar algunas cuestiones pormenores, pero que hacen al contexto. 1960, una cuestión racial muy fuerte, los estados del norte con los estados del sur, el estado de Alabama es uno de los estados del sur de Estados Unidos, y la cuestión esta de la cuestión de la segregación racial era un tema que estaba muy latente y forma parte del contexto. ¿Qué pasaba? Hay varias cuestiones a marcar para que sepan el contexto. Esto que ven ahí, escuchen sus voces que claman, es una solicitada. Ustedes saben que en los diarios tienen la posibilidad de que uno compre un espacio, pague un espacio y publique ahí algo de su interés, como fue este caso. Se acercaron al New York Times y publicaron este texto. En este texto se relataba actos de crudeza policial, de represión brutal de la policía a unos estudiantes afroamericanos por su condición de tal, y a los que incluso el relato da a conocer que se les había negado el acceso al comedor universitario. Estamos hablando de un campus de una universidad, y esto sobre texto de que estos alumnos habían protestado luego de esta cuestión cantando una canción, sentados en el piso, y fueron brutalmente reprimidos. Esto es básicamente, ustedes lo van a poder leer, está en el campus, es muy interesante para el contexto, y que lo vean, lo que se relata. Está muy bien armado, la redacción fue hecha por una persona que sabía redactar, por eso tiene un relato muy sincronizado, está muy bien armado. El objetivo era mostrar lo que estaba pasando en los estados del sur y específicamente en este condado de Montgomery. Firmaban esta solicitada 4 clérigos como acompañando la solicitada, al margen de un montón de otras personas que figuran ahí en una listita que también está publicada, y el Comité para la Defensa de Martin Luther King, que había sido acusado por evasión fiscal y lo estaban llevando a un proceso judicial por eso. Y en la misma solicitada había un cupón, como puede observarse ahí entre líneas punteadas, que era la manera en que estas personas pedían apoyo económico para sostener los gastos de ese proceso. Bien, esto se publica, New York Times es un estado del norte de los Estados Unidos, y Alabama llevaba muy poca cantidad de estos periódicos, muy pocos ejemplares. Sin embargo, el periódico local de Montgomery recepta uno de estos periódicos, hace una nota haciendo hincapié en esta intromisión que entendían de los estados del norte respecto del sur, y Sullivan, que era el comisionado de la policía de este condado de Montgomery, se siente aludido porque de él dependían el ejercicio de las fuerzas policiales en ese condado. Por lo tanto, intima al New York Times a que genere una explicación sobre esto. El New York Times en principio no le entendía que esto era una solicitada paga por privados, no tenía mucho más que aclarar respecto de esto, y se inicia una causa dentro del estado de Alabama. Esta era la cuestión. Como el que firmaba la solicitada eran 4 clérigos de ese estado, procesalmente lograron llevar la causa y tramitar la causa dentro del estado de Alabama. Es decir, la competencia se la tomó el estado de Alabama y por tanto continuó allí ese análisis judicial. ¿Qué se ponía en juego en este análisis, o qué se intentaba defender por parte del New York Times, al cual, entre paréntesis, les costó mucho lograr conseguir un bufete de abogados que lo defendiera? La cuestión estaba dentro del margen de estas 2 enmiendas de la Constitución norteamericana. La primera, que dice: el Congreso no hará ninguna ley que limite la libertad de expresión de la prensa. Este punto en particular nos tiene que remitir inmediatamente al 32 de nuestra Constitución. Si ustedes comparan,
el texto o la finalidad del texto es muy similar. ¿Y qué pasaba aquí con esta cuestión? El Congreso no hará ninguna ley. Se entendía que el Congreso no, pero ¿qué pasaba con los estados? Dentro de los estados, ¿qué se podía hacer al respecto? Y en la enmienda 14, que los estados tampoco podrán legislar limitando prerrogativas o inmunidades constitucionales ni privar de libertades a las personas sin el debido proceso. Una parte el debido proceso, otra parte, de nuevo, legislar, sancionar normas que limiten estas prerrogativas e inmunidades constitucionales. Lo cierto es que el estado de Alabama utilizó el derecho civil para ir contra el diario usando el delito de libelo, algo así como daños y perjuicios de aquí. Y lo que ocurría es que bajo esta legislación, el actor, es decir, Sullivan, en este caso el ofendido, el actor debía probar que la publicación había sido difamatoria o inexacta. Y dentro del relato que se había hecho en esta solicitada, varios de los puntos fueron determinados como falsos. O sea, había algunos de los puntos que no eran correctos, no era lo que había ocurrido, y por tanto no le fue difícil probar esto al actor. Incluso el New York Times había tenido notas anteriores en sus archivos que contradecían el relato que estaba en esta solicitada. Pero de nuevo, el New York Times decía, esto es una solicitada, no es una nota periodística que nosotros hayamos generado y publicado posteriormente, sino que se trataba de una publicación paga. Pero la cuestión acá es que al ser dentro de esta acción por daño civil y se logró publicar que la noticia era falsa, dentro de este esquema caía en presunción el daño, la culpa o el dolo. Es decir, si solamente podíamos probar que la noticia era falsa, entonces el daño se presumía y se presumía también la culpa o el dolo. Por lo tanto, ¿qué podía hacer el diario para eximirse? Solamente probar que era verdad lo que había publicado, cosa que en este caso no se pudo hacer. El Tribunal del Condado de Montgomery condenó al New York Times mediante este esquema legal y la Suprema Corte del Estado de Alabama hizo lo propio. Mediante un certiorari, entonces, el New York Times logró que el tema fuera tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en esa oportunidad la Corte creó la doctrina de la real malicia, haciendo un análisis desde la perspectiva de la libertad constitucional a la prensa y a la publicación de las ideas, pero si lo analizamos profundamente dentro del marco de esta dimensión institucional o estratégica de la cual nosotros habíamos hablado. No es que lo dicen en el fallo, la hacemos nosotros la relación, porque claramente al tratarse de una persona, una figura pública, y entendiendo que la libertad de expresión en sus dimensiones institucional o estratégica, lo que hacía era defender básicamente la propia república constitucional, el análisis no podía ser el mismo que para una noticia que refería a una cuestión o dentro de la fase individual. Debía ponerse un punto distinto, un análisis distinto a la interpretación constitucional de estas enmiendas, la 1 y la 14, porque en este caso se estaba hablando del ejercicio de la libertad de expresión en crítica a funcionarios públicos que luego la ciudadanía podía tomar para sí y en su sana crítica entender si era correcta o no la crítica que se estaba haciendo. ¿Qué genera entonces la doctrina de la real malicia? Después del fallo, o sea, el pronunciamiento de la Corte, es que el actor, cuando se tratase de una figura pública, esta de figura pública después se fue extendiendo a lo largo del tiempo, porque antes eran solo funcionarios públicos y ahora hablamos de figura pública, si se sentía ofendida por una noticia inexacta, debía probar la publicación difamatoria, es decir, que esa noticia era falsa o inexacta, lo mismo que antes, pero acá se añade dos cuestiones fundamentales. Tenía que probar también el daño que antes se presumía en esa imputación objetiva, y aquí también debía probar el dolo o el dolo eventual del medio de comunicación al publicar la nota. Es decir, que debía probar que el medio de comunicación sabía que esa noticia era inexacta y sin embargo la publicó, o quería hacer daño publicándola, dolo, es decir, intención de dañar. Por eso real malicia, es decir, debía probar que el medio había actuado de manera dolosa frente a esa publicación de la noticia. Y permítanme que haga una salvedad,
dentro de este texto. Les leo algo, permítanme la lectura de esto porque es muy literal, relacionado al daño. Durante el juicio se le preguntó a Sullivan lo siguiente: ¿usted ha sido objeto de ridículo alguna vez? ¿Se siente incómodo cuando camina por las calles de Montgomery? Y él respondió: nadie se ha acercado a mí personalmente para decirme que me tenían por objeto de ridículo por motivo del anuncio. La pregunta nuevamente: ¿ha rehuido alguien su presencia en algún sitio público o en la casa de un amigo o algún restaurante? No recuerdo, contestó. ¿A qué voy con esto? Que es fascinante, por lo menos para mí, porque se puede obtener esta información. Fíjense acá el daño. Con estas respuestas, solamente estas dos respuestas que da. La cuestión del daño hacia su propia integridad moral o espiritual, como quieran decirle, parece que no existía tal cosa, o por lo menos en estas respuestas que estaba dando. Es decir, camino por la ciudad y por las calles de Montgomery con el mismo concepto de mi persona, de mis vecinos, igual que antes. Es decir, el impacto de la noticia, el daño que la noticia inexacta había causado, pareciera que no estaba ahí muy claro. Pero bueno, lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice de Estados Unidos es que la doctrina de la gran malicia es, existiendo la figura pública, debía probar estas cosas. Cuidado con equivocarse en el estudio de esto, porque hay algunas publicaciones o algunos resúmenes que pululan por las redes, en donde se habla que la doctrina de la gran malicia genera la inversión de la carga de la prueba. Eso es absolutamente falso. En el derecho, quien alega algo debe probarlo, con lo cual acá no hay inversión de la carga de la prueba. Lo que ocurría antes, que el análisis de responsabilidad objetiva hacía presumir el daño y el dolo. Pero tras esta doctrina, para esta cuestión, existiendo una figura pública afectada, el daño y el dolo o dolo eventual debían ser probados por el actor. O sea, no hay inversión de la carga de la prueba. Lo que hay es mayor deber de probar, en todo caso. Bien, esta doctrina aplica en Argentina mucho tiempo después en dos fallos que nosotros utilizamos para graficar a solo ese efecto. Uno de ellos es Vago contra Ediciones La Urraca en 1991 y otro es Morales Solá, Joaquín, sobre injurias, de 1996. En el caso de Vago en Ediciones La Urraca, la Cámara que resuelve en segunda instancia aplica el término de figura pública por Vago. Esto se suscitó por una publicación respecto de algunos decretos por estado de sitio y la persona ofendida en este caso fue tratada por la Cámara en apelación como figura pública. Y la Corte sustentó esta cuestión. Por lo tanto, ahí es donde se entiende el inicio de la aplicación en la República Argentina de esta doctrina de real malicia, donde recuerden que la cuestión de funcionario público, actualmente figura pública, es el determinante de si se aplica o no estos ítems de la doctrina de real malicia, que son la prueba de la noticia falsa, la prueba del dolo o dolo eventual y el daño. En el caso de Morales Solá, el reconocido periodista, lo que ocurrió con esa cuestión es que él publicó un libro que se llamaba Asalto a la ilusión. En ese libro relataba cuestiones de la vuelta a la democracia y dentro de todo lo que se menciona en el libro, en una parte puntualmente se hace mención a una reunión de ministros del por entonces presidente Raúl Alfonsín, en donde una de las personas que estaba en la reunión había sugerido como idea quitarles el uniforme a los granaderos de la Plaza de Mayo. Ustedes verán, si alguna vez visitaron la Plaza de Mayo, los granaderos que están ahí como guardia presidencial, y esta persona sugirió quitarles ese uniforme porque entendía que la sociedad tenía una cuestión con los uniformes de las fuerzas de seguridad. Cuando lee esto esta persona que estaba citada en el libro,
realiza esta demanda. El tema es que era una demanda penal que termina condenando a Morales Solá a 3 meses de prisión, pero queda un antecedente penal sobre un periodista que había informado algo muy puntual en un libro que no se dedicaba a esto. Cuando llega el caso a la corte, revoca la sentencia condenatoria contra Morales Solá, aplicando la doctrina de la real malicia, es decir, la persona afectada no probó ni el daño ni el dolo o dolo eventual de Morales Solá en este caso respecto a esta cuestión. Solamente es para graficarles cómo la doctrina de la real malicia también ha tenido aplicación en la jurisprudencia argentina. Bueno, hasta acá el tema de hoy. Espero haber sido suficientemente claro. Si no, nos avisan. Muchas gracias por seguir las clases. Pronto estaremos subiendo las actividades de este tema y nuevamente a disposición. Saludos.